Este martes, el Mineduc informó los datos oficiales de la matrícula de educación superior 2018, que mostró que este año un total de 1.262.771 estudiantes están cursando programas de pregrado, posgrado o postítulos en nuestro país, lo que significa un crecimiento de 2,3% en la matrícula universitaria. Además, este estudio mostró que la presencia femenina en las universidades creció y que el número de matriculados en centros de formación técnica e institutos profesionales se estancó. Para conversar este tema nos encontramos en el Líbero con Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile. Muchas gracias, Tomás, por estar acá conversando. Hola Magdalena, gracias por la invitación. Bueno, para partir conversando, queríamos saber qué fue lo que más te llama la atención a ti de este informe. Creo que es importante leer estos datos en un contexto un poco más amplio y quiero decir dos cosas. Uno, de que el número de personas que ingresa a educación superior en Chile ha sufrido un crecimiento muy positivo, desbordante en los últimos 10 años. Yo creo que hemos aumentado más de 500.000 personas que antes no entraban en educación superior y hoy día sí entran. Entonces, eso son muy buenas noticias. Las malas noticias es que esta matrícula equivale más o menos al 40% de los egresados, se podría decir, de cuarto medio, y solamente la mitad de este grupo va a egresar. Entonces, yo creo que no es muy sabio celebrar la cantidad de gente que entra, sino más bien la gente que sale. Y ahí es donde tenemos la gran brecha, la gran deuda, y donde personas de los quintiles más bajos de ingresos son los que sufren, se podría decir, más esta falta de preparación para la educación superior. Es gente que le vendemos la pomada de que felicitaciones, entró a educación superior, pero ya sabemos que casi la mitad no va a egresar. Y eso es, a mi juicio, algo que nos debería tener con suma urgencia. ¿Y cómo explicas a usted este estancamiento que hay en las personas estudiantes que estudian los CFT e IP en las matrículas de alumnos? Claro, hoy día puede ser, no sabemos. Yo creo que las diferencias no son significativas, un 2,3% es casi nada, pero sin duda hoy día hay más facilidades para entrar a la universidad que un CFT, producto de la gratuidad. Entonces puede ser de que la gente por la gratuidad se está yendo a estudiar una carrera profesional a una universidad sin tener claro, uno, de que es una mejor alternativa que un CFT. CFT hoy día, en el fondo, desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de permanencia, desde el punto de vista de egreso de esa carrera, es mucho mejor que muchas universidades que no necesariamente son muy buenas. Entonces, ¿tú crees que la gratuidad es el principal factor? No he hecho el estudio riguroso para dar una conclusión así, pero debiéramos ponerle mucho ojo a estos datos, porque, de nuevo, lo más importante es finalmente cuánto egresan. Y eso es lo que no estamos viendo y no está en los medios y no el titular del diario, y es finalmente el dato más importante. Y más allá del número de estudiantes que se matriculan, según este informe del Mineduc, ¿cómo saber que los estudiantes están recibiendo realmente una educación de calidad? Yo creo que hay dos datos que nos debieran preocupar y debieran ser los dos datos que nosotros debiéramos como país mirar. Uno, la prueba PISA que se hace a estudiantes de 15 años, cada 3 años, dice que más del 50% de nuestros estudiantes de 15 años no tienen las competencias mínimas para trabajar. Entonces ahí hay una voz de alarma fuerte. Y lo otro también apunta a la calidad del sistema. Solamente el 1,2% de los estudiantes está en los 2 niveles más altos de esta prueba. Entonces, yo creo que esa prueba nos remece, porque, por ejemplo, CIMSE habla de que más del 30% de nuestros estudiantes está a un nivel avanzado. Entonces, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿verdad?, con ese nivel de estándar. Y lo otro, también la OECD mide las competencias de nuestros adultos y hablan, en el fondo, bastante similar los resultados de esta, se puede decir, prueba de adulto de competencia con esta prueba PISA, niños de 15 años, porque también más del 50% no tienen la competencia mínima para trabajar. Entonces, yo creo que debiéramos tener un sistema de alta expectativa y no hacernos locos y entender de que efectivamente tenemos una gran deuda
y que tanto CIMSE como estos resultados de educación superior no están en el estándar internacional que debieran estar. Estamos muy lejos de donde debiéramos estar, donde podemos estar, y yo creo que es importante relevarlo para apuntar hacia allá y no, en el fondo, ser complacientes con datos que finalmente no son muy importantes. Según este informe, además, dice que es urgente y relevante fortalecer al sistema técnico profesional. ¿Cuál cree usted que es la medida más urgente para fortalecer a este sector? Yo creo que la medida más urgente para fortalecer la educación terciaria a nivel técnico profesional es quizás contraintuitivo, pero tiene que ver con la educación secundaria en lo que es los centros de formación técnica. Ahí quizás muchas personas que nos están viendo no saben que casi la mitad de la matrícula en Chile, o sea, el 44% de los estudiantes en tercero y cuarto medio, va a un colegio técnico profesional. ¿Y por qué esto me preocupa mucho? Porque solamente un 15% de ese grupo va a trabajar en algo similar a lo que estudió durante su tercero y cuarto medio. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 85% básicamente está perdiendo el tiempo. ¿Por qué está perdiendo el tiempo? Porque en el fondo, y aquí yendo a los detalles, el estudiante que entra a educación técnica y profesional reduce su hora de matemática y de lenguaje de 6 a 3 horas. Entonces ya viene descendido con sus competencias y ahora tiene menos tiempo para avanzar en... No estamos hablando de competencias fundamentales. Entonces tenemos que entender que esto, no todos, no quiero generalizar, pero muchos colegios técnicos y profesionales tienen máquina o imparte instrucción en áreas técnicas que está totalmente obsoleta. Entonces, en vez de fortalecer a nuestros estudiantes en la materia o en las competencias fundamentales para cualquier trabajo, en una economía que cambia, no sabemos cuáles van a ser los empleos de aquí a 30 años, estamos enseñando a ocupar un torno que seguramente ya no existe en ninguna fábrica, en el fondo, que antes lo ocupaba. Entonces, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo recursos y estamos metiendo al 44% de nuestros estudiantes en un sistema que, por último, que mantenga la inequidad, pero agranda la inequidad. Y eso es preocupante y deberíamos tener mucho más alarma en ese sentido. Y en ese sentido, ¿cómo considera la medida del presidente Sebastián Piñera del anuncio que hace de extender la gratuidad a los FTIP? De nuevo, yo creo que los grandes títulos pueden ser buenos o malos dependiendo de cómo se implementa el tema. Entonces, si es que nosotros básicamente a nivel secundario nos concentramos en dar esas competencias fundamentales y hacemos que la educación técnica sea algo que uno elija por opción, no porque te tocó, que es lo que generalmente sucede en este país. Un dato, más del 95% de los colegios en La Pintana es técnico profesional, en Vitacura no hay ninguno. O sea, nosotros pensamos que el origen determina tu capacidad profesional. Eso ahí demuestra la creencia que tiene este sistema. Entonces, esos grandes anuncios finalmente se juegan en la implementación. Y para que una educación técnica profesional sea fructífera, tiene que ser una educación que uno elija por opción, no porque te tocó, no porque no pudiste hacer otra cosa, que es lo que está pasando hoy día en Chile. Ahora, cambiando de tema, el DEMRE envió este año al Mineduc una propuesta con 8 distintas propuestas para modificar la PSU. ¿Cuál considera usted que es el principal problema que tiene esta prueba de selección universitaria? Yo creo que pocos chilenos saben que la PSU es una prueba que agranda la inequidad, que por lo menos debiera mantenerla, ¿ya? Pero la agranda. ¿Y por qué la agranda? Por algo muy sencillo, porque el currículum de la prueba es un currículum que los colegios técnicos profesionales no tienen, no ven. Entonces lo que estamos haciendo es que un 44% de la matrícula de los estudiantes que egresan de cuarto medio va a dar una prueba que nunca vio la materia. Ese es el nivel de injusticia y para que vean lo grave que es esto, la PSU, quizás muchos como yo vieron la PAA, no conocen la PSU, entonces dejar un contexto. La PSU tiene 80 preguntas, 75 son válidas porque 5 son pilotos.
Entonces, de esas 75 preguntas, nosotros estamos hablando de que para tener un mínimo puntaje de 450 puntos, tú tienes 18 preguntas buenas. Esto es básicamente agarrar la prueba, una prueba alternativa con 5 alternativas, es poner pura A y con eso te sacas 450 puntos. Básicamente no hacer nada, no saber nada. Una buena prueba tiene lo que se llama una distribución normal en sus resultados. O sea, es poca gente que saca muy buenos resultados, la gran mayoría, ¿verdad?, está en el promedio y después hay un porcentaje menor que está en la cola. Pero la prueba de PSU de matemática tiene una distribución así, muy grande en la parte inferior. O sea, mucha gente con muy malos resultados y poca gente con muy buenos resultados. ¿Quiénes son esas poca gente? Colegios científico-humanistas de gente de alto ingreso. Entonces, para la gente que nos ve, el sistema de educación no es un sistema de educación que ayude a equiparar la cancha. ¿Por qué? Porque la gente ya viene con un capital cultural distinto. Uno, se invierte menos por persona. O sea, según tu nivel de origen, si tu ingreso es más bajo, hay menos plata para ti. Debería ser, por último, la misma cantidad. O en un sistema que quiere discriminar positivamente, más. Aquí la gente de menos ingreso tiene menos. Segundo, además, tiene profesores menos preparados. O sea, los mejores profesores no están yendo a los colegios con más necesidad. Tercero, tiene la educación técnico profesional. Entonces, después de todo eso, además, le damos la PSU. Y quiero relevar algo que me parece muy delicado, que es el año 2013, una agencia internacional que se llama Pearson, que es muy reconocida, advirtió esto al gobierno. Advirtió y dijo, la PSU es una mala prueba. La PSU agranda la inequidad, no, por último, la mantiene. Y se han hecho oídos sordos a esto. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Es el CRUCH. El CRUCH sabe qué es lo que está pasando y ha hecho oídos sordos a este tema. Y la razón son motivos económicos. ¿Cuál es la solución? Bueno, hay distintas alternativas, pero hay motivos económicos para no mejorar, en el fondo, la PSU. Y obviamente los más perjudicados en este tema son los estudiantes de los colegios más vulnerables de Chile. Y eso es algo totalmente inaceptable para el país que queremos. ¿Y en qué aspecto es necesario y urgente corregir la PSU en concreto, con todos estos problemas que usted nos cuenta? Así, obviamente es difícil hacerlo, pero pensando con alta expectativa y sueños grandes, yo creo que la educación técnico profesional en Chile debiera ser opcional. ¿A qué me refiero? A que y debería tener ciertos estándares. Tú como estudiante no debieras poder entrar a una educación técnico profesional con un CIMSE menor a 280. ¿Por qué? Porque un CIMSE de 280 puntos es básicamente es saber lo que tienes que saber. Entonces, no tiene sentido entrar a una educación técnico profesional si no tienes las competencias mínimas. No tiene sentido entrar a saber ocupar un torno si no sabes leer. Sabemos que hay competencias básicas, mínimas, para cualquier trabajo. Yo no debiera poder entrar a una educación técnico profesional si no doy cuenta de que poseo esas competencias mínimas para cualquier trabajo, porque si no, todos perdemos. O si no, voy a estar gastando tiempo en algo que no va a reportar para nadie, para la sociedad ni para mí. ¿Y cómo establecer un sistema lo más justo posible para todos los estudiantes o la gente que al enfrentarse a la PSU necesita llegar en igualdad de condiciones sin importar la educación que tuvo o el origen? Claro, eso trataba de responder antes. Antes de la PSU, a mi juicio, hay 3 cosas que uno debiera poder corregir para poder dar, en el fondo, mayor o igualdad de oportunidades. Uno es, derechamente, la cantidad de recursos por estudiante. Hoy día, la gente con más capital cultural tiene más recursos, no tiene sentido. Debiera ser la gente con menos capital cultural tiene más recursos para poder tener igualdad de oportunidades. Segundo, que ojalá los mejores profesores vayan a los sectores de mayor vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? De que haya una estructura de incentivos, no solamente económicos, sino que también de que hay todo un tema de que los profesores puedan tomar decisiones en terreno. Hoy día los niveles de autonomía en nuestro sistema educacional es muy precario, es muy poco atractivo para gente, se podría decir, de alta competencia y de estos sectores, porque finalmente no ponen no son tomadores de decisión.
Y tercero es la educación técnico profesional. La educación técnico profesional en Chile, a mi juicio, es una de las que más aumenta la brecha en el sistema. Y cuarto es la PSU. O sea, son esas cuatro cosas que uno debiera, en el fondo, enfrentar para poder dar tener un sistema educacional un poquito más equitativo. No estoy hablando de resolver el problema, estoy hablando de ser un poquito más equitativo a lo menos. Y hoy día lo que me da francamente rabia es que sabemos que el sistema lo está aumentando esa equidad, nos dijeron por varios lados, por varios años y no estamos haciéndolo locos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo cree usted que el gobierno necesita implementar los cambios de la PSU? Bueno, todos los cambios difíciles requieren liderazgo. Y yo creo que esta administración puede hacerlo. Y por eso, en el fondo, los animo a hacerlo. Yo creo que se podría decir el incentivo más perverso que había en contra de esto era el AFI. Era, en el fondo, una marraqueta económica para ciertos puntajes en la PSU. Hoy día la AFI ya no existe. Entonces uno podría corregir con esos aportes basales que se está haciendo en la universidad algo para que efectivamente los incentivos estén mejor puestos. Yo entiendo que las universidades peleen por plata, es lógico, se entiende, pero no puede ser a costa de los estudiantes más vulnerables de nuestro país. Perfecto, muchas gracias Tomás por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos conversando con Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, sobre los cambios a la PSU y también sobre los datos oficiales de la matrícula de educación superior. Recuerden comentar esta entrevista y seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias.